Muy buenas noches. Vamos a retomar de la clase anterior que fue el gran regalo, su gracia. ¿Se acuerdan? Que vimos tremendamente, ¿no? Como el Señor estábamos desahuciados y su obra, ¿no? Su obra tremenda, fue la que permitió que se nos regalase la salvación. Y habíamos quedado que el término clave era la palabra expiación, ¿se acuerdan? Propiciación, que el término griego era hilasterion, eso es lo último que vimos, para el cual no hay traducción directa al español, y el hebreo equivalente en el Antiguo Testamento es Kippur, que ahí donde quedamos, Kippur, como la fiesta de Yom Kippur. Yom significa año y Kippur, expiación. Este día de la expiación marca el final de los días sagrados del judaísmo y ofrece una oportunidad a la gente para cambiar su destino mediante oraciones, plegarias, y básicamente es el arrepentimiento, la caridad, similar a las fiestas, digamos, de Pascua, de arrepentimiento nuestro, ¿no? Muy interesante, ¿no? Yom Kippur. Yom Kippur, y esa palabra tiene que ver con cubrir, capar, ¿no? De ahí viene la palabra kippah, que usan los judíos, sombrerito ese que usan. Kippah viene de la misma expresión. Yom Kippur está en Levítico 16, es el día de la expiación. El sumo sacerdote hebreo debía tomar 2 cabras macho ante la congregación allí en Israel y echar suerte, así dice la palabra, ahí en Levíticos 16. Es el equivalente a antiguo a lanzar una moneda al aire. No sé si a ustedes, bueno, esto se hace mucho en los partidos de fútbol, ¿no? Cuando Argentina le ganó a México, ¿se acuerdan que primeramente tiraron la monedita en el aire? Los mexicanos se quedaron en serio, pero bueno, es un relato de la realidad. Tiraron la monedita, el referee, el árbitro, y ahí deciden si quieren sacar la pelota o a qué arco quieren ir, ¿no? Eso es suerte, ¿verdad? ¿Para qué hacía esto el sumo sacerdote? Para determinar la suerte de cada cabra. Eran 2 cabras. Por supuesto, los hebreos no creían en la suerte. Echar suerte era la manera de entregar el control a las manos del Dios soberano. Caerá la moneda de la cara que Dios decida. El sacerdote entonces ofrecerá como sacrificio expiatorio el macho cabrío que le tocó al Señor, o sea, le tocó por suerte. En Levítico 16:9 está esto, habiendo sacrificado a un animal a favor de sí mismo y su familia. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ahí en el tabernáculo, en donde estaba el arca del pacto. El Antiguo Testamento nos dice que la presencia especial de Dios se podía ver en forma de una luz, podríamos llamarlo del otro mundo, eso sin temor a decirlo, porque obviamente no era de esta tierra. Ustedes podemos imaginarnos esos lugares que estaban recubierto de oro, recubierto totalmente de oro, las paredes y el piso y el techo. Y esa luz y esa presencia que se la denomina como la Shekinah, que en hebreo significa divina presencia. La Shekinah, como se dice en hebreo, o la Shekinah, está encima de la cubierta del arca. Ahí salía la presencia de la luz esa, que los hebreos llamaban la tapa, la cubierta de ese mobiliario que es el arca, que estaban los querubines allí enfrentados, se le llama el propiciatorio, Levítico 16:2. El sumo sacerdote, y solo el sumo sacerdote, podía entrar en el lugar santísimo una vez cada año en el Yom Kippur. 1 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 vez cada año en el Yom Kippur.
Y cualquier violación de esta restricción producía la muerte inmediata de cualquier intruso, sea el sumo sacerdote, sea quien sea. El sumo sacerdote debía rociar la sangre de la cabra sacrificada sobre el caporet, sustantivo hebreo derivado del verbo kofer, con K, kofer, que quiere decir rescatar, conseguir favor mediante un pago, un obsequio. Caporet significa propiciatorio, cubierta de expiación o lugar de propiciación o lugar de satisfacción, también apaciguamiento. La traducción griega de este pasaje en particular, de ahí del Antiguo Testamento, usa el término hilatz rion. Son palabras hebreas, obviamente, nosotros no tenemos por qué pronunciarlas bien ni escribirlas bien. Hilatz rion. Este rito de sacrificio simbolizaba la satisfacción de la ira de Dios contra el pecado mediante una muerte. El sumo sacerdote entonces ponía la mano sobre la cabeza del otro macho cabrío, acuérdense que eran dos, a la vista de la congregación, simbólicamente transfiriendo los pecados de la comunidad sobre el chivo expiatorio. De ahí viene la frase chivo expiatorio. Al macho cabrío más afortunado, al que le tocó suerte, se le dejaba en libertad en el desierto. Y este se llevará a tierra árida todas las iniquidades. O sea, todos los pecados del pueblo iban sobre ese cabrito y lo dejaban en el desierto. Esto está en Levíticos 16:22. Cuando Adán pecó, cosechó las consecuencias del pecado, que es la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado, el salario del pecado es la muerte. Entonces, al instante murió espiritualmente Adán y Eva. En hebreo serían Adamá y Abaj, ¿no? Al instante murieron espiritualmente y su cuerpo empezó su marcha de decadencia hacia la tumba. Lo mismo es verdad en cuanto a nosotros, o sea, nos damos cuenta que vamos cambiando, ¿no? Pero no para mejor. Nos ponemos más viejitos, ya nos duelen más cosas, nos ponemos más chiquitos. Vieron que es como una subida y una bajadita, ¿no? Bueno, no los quiero deprimir, pero es la realidad también. La pena de nuestro pecado se nos ha convertido en deuda. Ese pecado es una deuda abrumadora ante el gran Señor, el gran juez. Una tremenda deuda, como la de los dos deudores, ¿se acuerdan? Compareceremos ante el juez cuya ira contra el pecado debe ser satisfecha. Como descubrimos en nuestro estudio, que ya vimos en capítulo 1, siempre hablamos de Romanos, 18 al 23, que Dios también es amor, claro que sí, y si no, no estaríamos aquí. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Pero no es un amor patético, como esos padres permisivos, ¿no? Que el hijo así deshace, rompe todo y no le importa nada al papá, no dice nada. No es ese tipo de amor. No, es un amor que reacciona, no es un amor que no reacciona al mal que consume a su creación, que es el pecado, porque consume toda la rueda, toda la creación. El pecado el pecado ha dañado aún a los mares, a las montañas, a las plantas, a los animales, el cielo, todo ha dañado el pecado. Entonces, cuando Él venga, no solamente nos salvó a nosotros, nos salva a nosotros, nos salvará también a la creación, porque será todo recreado, será todo nuevo, ¿no? Bueno, es otro tema interesante que trataremos en algún momento. Su naturaleza es santa. Amén. Y esa santidad arde contra toda impiedad e injusticia. Romanos 1:18 ya lo hemos estudiado. Exige justicia. Como es santo, exige justicia. No pasa por alto, no hace una amnistía, ¿no? Que se olvidó del pecado. No. Hay una deuda pendiente. Y la única pena justa por el pecado es la muerte.
Y no hablamos solo de la muerte física, que es, digamos, la menor, la más suave, ¿no? La muerte espiritual, que es, amados, es como alguien lo definió, la vida terrenal de un promedio de 80 años es como una gota de agua comparada con la eternidad, que es el océano. Entonces, para que podamos tener dimensión, que lo más importante es la salvación de nuestras almas, ¿no? Por eso el Señor, cuando le bajan del techo a ese paralítico, lo primero que hizo lo salvó y después lo sanó. Entonces, ahí nos da una enseñanza tremenda. A veces ciertos predicadores o maestros dan énfasis solo en la sanidad, ¿no? Y sí, creemos que Dios sigue sanando y sigue obrando. Amén. Pero lo más importante es la salvación. Muchos de nuestros hermanos piden por gente que no son creyentes, que están enfermos, y oren por Juancito, oren por Juanita. Sí, oramos para que el Señor los sane, pero oramos más que nada por salvación. Porque casi el 90% de los casos el Señor los sana y después, si te he visto, no me acuerdo. Gracias por las oraciones, ¿cuánto les debo? A mí me han dicho, pastor, le debo un asado, me dijo un día uno, porque Dios hizo una obra. Bueno. Entonces esta justicia, esta santidad exige justicia, a eso voy. Y la única pena justa por el pecado es la muerte, es la sangre derramada. No solo el fin físico, sino que, como acabo de decir, sino la vida eterna. La separación de Dios por la eternidad es lo peor, es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano. Un destino aterrador sin la presencia de Dios. Pablo declara que la crucifixión del Señor es un rociamiento público de sangre. El reto de propiciación del día de la expiación, que cumplió dos requisitos importantes, a saber, primero, la expiación de Cristo ha satisfecho la ira de Dios, que exige justicia por el pecado de la humanidad. Y segundo, esta expiación ha silenciado la difamación contra Dios. ¿Cómo es esto? Y bueno, por todo el Antiguo Testamento, Dios venía demorando el castigo. Si bien algunos lo bajó con fuego, ¿no? Pero venía demorando el castigo. Si bien tenemos el diluvio como historia, pero venía demorando el castigo. Lo que hizo que algunos sugirieran que Dios no es enteramente bueno, justo y santo. ¿Por qué? ¿Cómo un Dios santo puede permitir que la violencia y la crueldad contra el inocente quede sin castigo? La expiación pública de Cristo fue para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, dice Romanos 3:5, Dios había pasado por alto los pecados. Ahí está, ¿no? Para resumir, capítulo 3, versículo 21 y 23, que es lo que vimos la clase pasada, que estamos terminando, el estándar de justicia nunca ha sido otra cosa que, o sea, ¿qué pide Dios? ¿Qué nos pide? ¿Qué te pide a vos, que estás del otro lado, que estás escuchando esta grabación o por la radio? ¿Qué te pide el Señor? Perfección moral. Wow. Bueno, paso, ¿no? Diría cualquiera, ¿no? Pero con Cristo se puede. Y vamos camino a eso. Pero la vara es perfección moral, o sea, ser como Cristo. Y ahí tenemos que igualarnos, ¿no? Ahí. Que ningún simple mortal puede lograr. Por consiguiente, nuestra única esperanza es que se nos declare justos solo a través de una dádiva de gracia, de un regalo de Dios. Por eso fue el título de la enseñanza, ¿no? Su gracia, el regalo, ¿no? Satisfaciendo, así el requisito de Dios, del tribunal celestial, y así se hace justicia. Bien. Vamos por 3:26, Romanos 3:26. La ira de Dios exige que la pena justa del pecado se pague y su ira ha quedado satisfecha en la muerte expiatoria de nuestro amado Señor y Salvador Jesús el Cristo. Por consiguiente, Dios es justo, porque el pecado no queda sin castigo.
Y él, el que sufrió el pecado, justifica, el que sufrió la muerte, perdón, justifica, porque la muerte de Jesús abre el camino para que Dios Padre declare justos a los que crean. ¿Mm? Y entonces se hace justicia. Sin embargo, a fin de que vos y yo nos beneficiemos en esta oferta de vida eterna, y decimos oferta porque es ofrecimiento, no porque sea una baratija, porque no se puede pagar, no se puede obtener. Bueno, ahora vamos a ver el tema de hoy, que no es por obra, ¿no? Entonces, debemos recibirla. Solo lo único que tenemos, el único trabajo que nos toca a nosotros es recibirla. O en tal caso, rechazarla. Algo hay que hacer. O sea, es como si te trajeran, salvando perdón la comparación, ¿no? Pero que te trajeran 3 millones de dólares y 5 lingotes de oro. Y te digan, mira, esto es para vos. Y bueno, creo que la mayoría lo va a recibir, ¿no? Ahora también podés rechazarlo. Podés decir, no, gracias, no, paso. Bueno, en este sentido es así. Entonces ahí recibimos esta dádiva por fe. Decíamos vez pasada, contábamos la historia de un matrimonio de sordomudos. ¿Se acuerdan que el juez, este juez bondadoso, le pagó la deuda? ¿Se acuerdan? Este, que si esa parejita en la corte de este juez se negaba a aceptar esos $250 que se necesitaban para cubrir la deuda del alquiler del señor Pérez, ¿no? ¿Qué si su orgullo de este matrimonio les hubiera impedido aceptar esa obra de amor? Por eso, amados, hay una pelea muy fuerte con el pensamiento hipercalvinista, ¿no? Ellos dicen que el hombre está muerto y no tiene la posibilidad de decidir. Entonces, como es irremediablemente malo, rechaza a Dios del todo, entonces eh, tiene que ser Dios el que haga eso, en el sentido de que Él lo tiene que resucitar. Bueno, hay toda una situación allí. Yo he enseñado sobre este tema. Amados, aquí juega la soberanía de Dios y también la voluntad humana. Es una sinergia que en la soberanía de Dios así lo quiso. El Dios soberano que puede transformarnos así de un masazo celestial a gente totalmente transformado así, pero a la fuerza, lo podría hacer, pero no lo hace. Él quiere que de nuestra propia voluntad le amemos. Yo siempre en este sentido trato de entenderlo, ¿no? Y explicarlo de la manera simple. Es como alguien en un matrimonio, ¿vieron esas personas que el varón el señor tiene 80 años y la esposa tiene 25? Pero resulta que el hombre es multimillonario. Ahora pregunto yo, ¿está casado con él ella está casada con él porque lo ama? Y no, esa es la verdad. Pero que en un matrimonio ideal se aman mutuamente, y no importa si hay, si no hay, bueno, si tiene, si no tiene. Y a veces nos quieren enseñar eso, ¿no? De que vamos a, ¿cómo se llama? A amar a Dios por interés. Un obsequio no le hace ningún bien al destinatario mientras éste no lo reciba. O sea, ahí está, para que lo recibas. Pero hasta que no lo aceptes, no vas a poder disfrutar eso. Por eso no está mal decir aceptar a Jesús como Salvador, porque estás aceptando la obra que hizo Él, estás diciendo de tu voluntad, estás diciendo, sí, lo acepto por fe. Bueno, obviamente que al oír la palabra infunde fe, porque es algo maravilloso, ¿no? Porque es el Evangelio, ¿no? Que es vida y despierta, vivifica el espíritu. Y yo tengo este teorema, bueno, acá tenemos varios pastores escuchando, pero yo creo que la iluminación de la palabra, tanto al que rechaza como al que acepta, le viene a los dos. O sea, el que rechaza, cuando escucha un mensaje del Evangelio, se descubre pecador. Se descubre pecador y se da cuenta que si hay un Dios tiene que salvarlo. Pero ama más, como dijo Pablo de Demas, ¿no? Amando más al mundo me abandonó. Entonces es una decisión.
El Señor dijo por aquella gente de Jerusalén, cuántas veces quise, ¿no?, atraerlo como una gallina a sus pollitos, pero no quisiste. Es tremendo, ¿no? Entonces, hay un término para referirse a lo que el juez compasivo ofreció, y esto se llama, lo conocemos nosotros como gracia. Gracia. Gracia, regalo o favor inmerecido. La misericordia no se gana ni se merece. ¿Mm? No se puede exigir, sino solo ofrecer. No se puede reciprocar, sino solo recibir. O sea, yo recibo esa gracia, bueno, Señor, ¿cuánto te debo? ¿Qué tengo que hacer ahora para devolverte? No se puede. Y esta audaz declaración de la verdad lleva a Pablo a hacer una pausa y a hacer tres preguntas a lo que sugieren que de alguna manera merecen la salvación. Y le voy a pedir al pastor Ed si puede leer Romanos 3:27. ¿Tenés micro, no, pastor? Sí. Sí, claro, 3:27 dice, entonces, ¿hay alguna razón para estar orgullosos de nosotros mismos? No la hay. ¿Por qué razón? Por razón de fe y no por cumplir la ley. Excelente. O sea, ¿dónde pues está la jactancia? No es por algo que nosotros pudiésemos haber hecho o pudiésemos haber pagado o lo que sea. A ver, le voy a pedir a Lucio. ¿Tenés micro, Lucio? Romanos 3:29. Bendiciones. Bendiciones. ¿Es no solamente Dios de los judíos? ¿No es Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Amén. ¿Es acaso solo de los judíos? No, no, no. No es solo de los judíos. Sí, es de los judíos, claro, pero también de nosotros. Amén, gracias, Señor. Miren, yo discutía, yo tuve, antes de estar en casa de oración, tuve un pastor que amé mucho, él era un judío, y peleábamos, ¿no? Porque el judío siempre tira, digamos, agua para su molino, ¿no? Y no, que Israel, que Abraham, que... Bueno. Digo, pastor, le digo, si Abraham era un gentil, era un pagano, él estaba, un paganote era, como dice Chuy, él estaba sacrificando, andás a saber qué, a qué ídolo, y ahí conoció al Señor. Ahí se le presenta al Señor, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver que la fe de ese hombre llamado Abraham inicialmente era la fe de un no judío, de un goy, de un gentil. Cómo cierra la rueda, ¿no? Cómo cierra el círculo, ¿verdad? Empieza con ese hombre, lo transforma, ¿no?, en un pueblo especial a través de él y vuelve de vuelta a cerrarse el círculo con los gentiles. O sea, que el plan de salvación es para todo el mundo. Porque los judíos creen que son ellos solamente, hay otros grupos cristianos que creen que son ellos solamente, y bueno, etcétera. Y la última pregunta que tenemos ahí, Romanos 3:31. Esa es la tercera pregunta que tira Pablo. Romanos 3:31. ¿Me escuchan? Sí. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. ¿Qué quiere decir? ¿Que anulamos la ley con la fe? No, la confirmamos. Bueno, vamos a usar esta dinámica, ¿no? Así que eso va a probar si ustedes tienen Biblia ahí, o están viendo Bob Esponja de costado, con la Biblia en la mano y con su anotador. Bueno, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Estará el cielo lleno de personas que entonan alabanza cuando hayamos cumplido 10.000 años allá? Entonces recibiremos la merecida fiesta en nuestro honor. ¿No tendremos menos días para cantar nuestra alabanza y jactarnos de todo lo que hemos hecho? No, para nada. La gracia de Dios cancela todo derecho de jactarnos. Acá en Argentina decimos de agrandarnos. Pues el argentino es más, el porteño, infórmense, amados extranjeros. El porteño dicen que si se quiere suicidar se sube a su ego y ahí se mata. Se sube hasta arriba de su ego y se mata. Bueno, seguimos. Últimos versículos creo que son 29 al 30. No, sigue un poquitito más. La segunda pregunta hipotética de Pablo examina el concepto de que Dios es un tanto parcial. Si la justificación viene por obediencia a la ley de Dios y Él le dio la ley
exclusivamente a Israel, esto como que da a entender o sugeriría que Dios solo quiere que se salven los hebreos, los Moisés, ¿no? El apóstol responde a la pregunta de manera sencilla y directa. Dice, no, porque todos somos justificados por la fe, no por las obras que la ley exige. Y debido a que toda persona ha sido invitada, toda persona ha sido invitada a creer, Dios es el Dios de todos. Algunos confían en su gracia y demuestran su creencia mediante el rito de la circuncisión, ya hablamos bastante sobre eso. Otros confían en su gracia, aparte de las costumbres hebreas. El denominador común, amados, que el Señor exige es la fe. La fe que obviamente que va acompañada con la acción del arrepentimiento. ¿Sugiere esto que la ley dada a Israel por medio de Moisés es irrelevante? Pablo usa el término griego katarge, que quiere decir anular, o sea, hacer inútil, reducir a nada. Su pregunta hipotética tiene dos implicaciones. Primero, que esta, o sea, la ley de la fe, estamos hablando de la ley de la fe, es un nuevo principio que no fue un factor antes de Cristo. Y segundo, que esta nueva verdad en cuanto a la fe deja obsoleta la antigua verdad respecto a la ley. Exige algo que se denomina las reglas de la lógica, y se sabe que dos declaraciones contradictorias no pueden ser verdad. Hay una regla sobre esto. Dios es uno, amados, y no cambia. Ahí en Romanos 4, 1 al 13, que ahora lo vamos a leer, Pablo utiliza el ejemplo de Abraham y el rito hebreo de la circuncisión para ilustrar que esta ley de la fe, podemos decir esta nueva ley, es tan vieja como el tiempo. En realidad no es tan nueva. El código de conducta dado a los israelitas por medio de Moisés fue una expresión de la gracia de Dios, pero no como medio de justificación. Por el contrario, dio la ley para exponer nuestro pecado y para demostrar que somos culpables. O sea, la ley no salva. Aunque ellos la tengan en los rollos, recubierta de plata, de oro, con adornos, y lo tengan guardado en un estuche. Y eso los mata. La letra de la ley los mata. Debido a que la ley refleja, ¿qué refleja la ley? El carácter de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Nunca podemos decir que la ley es mala, jamás. Sin embargo, contribuyó a nuestra ruina porque objetivamente demuestra que nos hemos rebelado con Dios. Y yo explico esto de la siguiente manera. Por ejemplo, si vos estás en el campo, en esas rutas ahí alejadas, y andás con tu Ferrari, ¿no? O andás con tu Lamborghini, qué sé yo, a 300 por hora, vas y venís, ¿no? Ahora de repente imagínate que te teletransportás y te encontrás en la ciudad. Y en la ciudad hay velocímetro, o sea, tenés que ir a una cierta velocidad, respetar semáforo, esto, el otro, ¿no? Entonces, en el campo no tenés ningún cartel, ningún semáforo, pero en la ciudad sí. Entonces, el semáforo viene a ser la ley. Cuando vos no sabías, cuando vos no tenías libertinaje, hacías lo que querías, pero ahora te dijeron, no, vos tenés que ir así, por acá, tenés que manejar a tanta velocidad, porque hay gente que cruza la calle, etcétera, ¿no? Amados, lejos de socavar o contradecir la verdad de la ley de Dios, la fe confirma o establece la ley de Moisés. Esta ley de la fe o principio de fe es anterior a la ley mosaica, y ahí viene interesantísimo. ¿Cómo? Claro, la ley de la fe existe antes que la ley de Moisés. Qué interesante, ¿no? Y es más importante que la piedra.
La desobediencia no es nada menos que una demostración objetiva de incredulidad en la bondad de Dios y en el poder de Dios y en su persona, ¿no? En su santísima persona. La desobediencia es eso, es una afrenta demostrando incredulidad y falta de temor. Uno entonces recibe la gracia de Dios, aparte de las buenas obras, por la fe. La salvación, al ser declarado justo ante nuestro Creador y Juez, es una dádiva, es un regalo que solamente hay que recibir y no un salario que hay que ganar. Amén. Justicia, una palabra de 2 letras. Y vamos rápidamente a Romanos. Ahí sí, vamos a abrir Romanos, capítulo 4, ya estamos ingresando al capítulo 4, versículo 1 al 12. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí en Génesis 15. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, ese hermoso salmo, ¿no? El Salmo 32, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, es decir, para los judíos? ¿O también para los de la incircuncisión, o sea, para los no judíos? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Pablo hace pensar, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, porque Abraham no estaba circuncidado, perdón. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Ahí entramos todos nosotros. Y padre de la circuncisión, de los judíos también, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amados, yo creo que hemos leído un montón de veces este texto y qué trabalengua, ¿no? Pero a medida que ya vamos desarrollando el estudio del capítulo 1 hasta ahora, se clarifica un poco más, ¿no? Me levantan alguna mano, así no me siento tan frustrado, ¿no? A mí se me abre la cabeza, la verdad, amados, porque vemos qué interesante, qué importante es estudiar la palabra, ¿no? Y para entender un poquito más, ¿no? Un poquito, cuando vos te preguntan de Romano, vas a decir, sí, ya un poquito más, ya entendí algo más. Y bueno, falta mucho más todavía, pero qué bueno, ¿no? Poder estudiarlo. Esta versión, Palabra de Dios para Todos, dice, ¿qué podemos concluir en cuanto a Abraham, el padre físico de nuestra nación? Pablo era judío, él hablaba también de él. ¿Cuál fue su experiencia con la fe? Si Abraham llegó a ser aprobado por Dios por lo que hizo, entonces podía presumir de algo, pero no delante de Dios. Pues es lo que dice la Escritura. Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Bueno, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Si alguien pudiera, amados, ser justificados por las obras, ellos tendrían algo de qué gloriarse.
claro. No, y bueno, Dios, la verdad, hizo esto conmigo, me dio su favor, su gracia, porque bueno, yo, cuando nadie hacía nada, yo hice tal cosa, ¿no? Sin embargo, tal jactancia no es nada delante de Dios. Por eso dice, pero no para con Dios. O sea, a Dios no lo vas a impresionar y a Dios no lo vas a comparar. Entonces nos deja, amados, sin alternativa de decir, Señor, gracias, gracias por tu gracia, porque no merecía nada, no puedo hacer nada para ganármelo, no puedo hacer nada para devolverte. No hay manera. Por eso, amados, yo los exhorto a mis amados, saben que los amo y a veces les tengo que decir, ¿no? Que en la adoración están, casi digo papando mosca, pero suena mal, ¿no? Están pensando en otras cosas, ¿no? Y amados, no alcanza el día, no alcanza el año, los meses, el año, la vida para darle gracias al Señor. ¿Y cómo vas a desaprovechar ese momento para donde están los ministros de la alabanza, están todos los hermanos y está ahí mirando el celular el otro, mirando el no sé qué? Adorar al Señor porque Él es digno de alabanza por lo que hizo. Esta jactancia no es nada ante Dios, porque aún si las obras pudieran justificar a un hombre, él aún estaría de alguna manera destituido de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Esta gloria no es nada porque para con Dios cada pretensión se despoja y es evidente que nadie puede en realidad ser justificado por las obras. Porque, ¿qué dice la Escritura? Bueno, el Antiguo Testamento no dice que Abraham fue declarado justo debido a sus obras. En lugar de eso, ahí en Génesis 15:6, dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Para creer no tenés que mover ni el dedo chiquito del pie. Es algo de la voluntad, es algo interno. Pablo lo pone en claro, la justicia de Abraham no provino de sus buenas obras, pero de su confianza en Dios provino. Wow, ¿confías en Dios? Para eso, miren, si no escucharon las prédicas del pastor Chuy del fin de semana, cómo agradar a Dios, ¿no? Es la fe y la obediencia son dos cosas que ponen contento al Señor. ¿Saben qué podemos poner contento a papá? En general, los maestros judíos en los días de Pablo creían que Abraham fue justificado por sus obras. Ellos creían, no, sí, nuestro padre Abraham, ¿no? Al guardar la ley. Los pasajes antiguos de los rabinos dicen, encontramos que Abraham, nuestro padre, había realizado toda la ley antes de que fuera dada. Y Abraham fue perfecto en todas sus obras con el Señor. Los rabinos argumentaban que Abraham guardó la ley perfectamente aún antes de que fuera dada, guardándola por intuición o anticipación. Interesante, ¿no? El apóstol Pablo no dice que Abraham fue hecho justo en todos sus hechos, pero Dios contó a Abraham como justo por su fe. Nuestra justificación no es Dios haciéndonos perfectamente justos, sino contándonos como perfectamente justos. Porque Él ya, en cierta manera, nos declaró ya justificados, ¿no? Y glorificados, dice. Ya veremos esos textos. Solamente tenemos que permanecer en Él. Tenemos que permanecer en Él. No tenemos que alejarnos de Él. Y si permanecemos en Él, iremos madurando, creciendo, iremos contentando el corazón de Dios, reflejando el carácter de Cristo en cada momento de la vida. Después de ser contados como justos, entonces Dios empieza a hacernos verdaderamente justos, culminando esto en nuestra resurrección o en nuestro levantamiento el día que el Señor venga. Que será eso maravilloso. Nos transformaremos en luces, nos transformaremos en cuerpos glorificados, preciosos y maravillosos por gracia del Señor. No, vos no tenés que hacer nada, ni yo tampoco. Romanos 4:4-5. Cuando alguien trabaja, el pago que recibe no es un regalo,
sino algo que se ha ganado. Obviamente, uno va, el jefe te llama a la oficina y te paga tu sobre o te manda tu cheque, etcétera. Y bueno, uno agradece, ¿no?, a Dios por el trabajo, por el jefe. Pero en realidad, amado, si vos estás recibiendo una paga, es tu derecho. O sea, así que el empleador que no se sienta que le está regalando plata al empleado, sino que es un derecho, porque él dio su vida para eso, dio horas de su vida y de su inteligencia, etcétera. Si es que trabajó, si no trabajó, bueno, dice, el obrero digno de su salario y el que no trabaja no le den de comer. Dice el versículo 5, pero Dios aprueba al que cree en él sin que se gane eso con obras. Dios le toma en cuenta la fe y lo aprueba. Hasta el pecador es aprobado por Dios. Qué importante que es la fe, ¿no? La fe verdadera, ¿no? La fe bien colocada, no la fe ciega, ni la fe en un Dios que nos imaginamos nosotros. ¿Se acuerdan las primeras enseñanzas, no? No, la fe en lo que dice Dios en su palabra. No se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Un sistema de obras busca poner a Dios en deuda con nosotros. O sea, Dios, acordate que yo hice tal cosa. A veces, amados, cuando nos va mal o cuando nos pasa algo, decimos, pero Señor, si yo te sirvo hace 49 años, Señor, si yo nunca falté a la iglesia, Señor, si yo, mientras todos los hermanos agarrados no ponían nada, yo ponía todo. ¿Cómo puede ser, Señor, que me esté pasando? Entonces, ahí es donde nos equivocamos y pensamos que Dios nos debe algo. Haciendo que Dios nos deba su favor debido a nuestro buen comportamiento. Ese es el pensamiento de obras. Por eso, tristemente, la iglesia de Roma, ellos, han salido a hacer encuestas y a preguntarles a ellos si se van al cielo, y ellos dicen, bueno, espero que sí, no sé, trato de hacer buenas obras, trato de hacer lo que me toca hacer, y qué triste, qué triste fe, ¿no? Qué fe tan insulsa por obras. Dios nos debe la salvación o la bendición debido a nuestras buenas obras, ese es el pensamiento. Dice, más el que no obra, dice la palabra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amados, nuestra fe puesta en el Señor y nuestra obediencia nos va a llevar con Él para vivir eternamente con Él. Y hasta nos vamos a sorprender. Y ¿cómo fue que llegamos? Por nuestra fe puesta en Él, por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hicimos. Obviamente, nosotros tenemos que demostrar cada día más maduración y carácter de Cristo. La justicia nunca puede ser contada a quien se acerca a Dios en el principio de las obras. En vez, es dado a aquel que cree en aquel que justifica al impío. Y no importa si fue Hitler o si fue alguien que robó un alfiler en su trabajo. Si se arrepintió Hitler, está con el Señor. Y si no se arrepiente el que robó un solo alfiler en su trabajo, se va al infierno. O sea, así de crudo es el tema, no es por obras. Aquel que justifica al impío, es a quien Dios justifica, al impío. Podríamos creer que Dios solo justificaría a un hombre piadoso. O sea, nunca escuchaste esa expresión que dicen algunos hermanos que yo siempre trato de corregirles, ¿no? Esa persona es tan buena, solo le falta ir a la iglesia. Y no, por más buena que sea, necesita a Cristo. Necesita a Cristo. Entonces podríamos creer que Dios solo justificaría a ese tipo de personas, pero debido a lo que Jesús hizo en la cruz, Dios puede justificar al impío. Y todos hemos sido impíos. No es como si Dios estuviera feliz con nuestra condición de impío, claro que no. Por eso hizo lo que hizo. No somos justificados debido a nuestra impiedad, sino que somos justificados a pesar de nuestra impiedad. La frase paradójica, aquel que justifica al impío, no sugiere que la justificación es una ficción, ya sea legal o de algún otro tipo, sino que, amados, la justificación es un milagro de Dios.
el proceso de salvación, de justificación, de regeneración, amados, es una obra sobrenatural, es una obra del Espíritu Santo. Sobre aquel que creyó, sobre aquel que puso su fe en él. Es maravilloso. Fe es contada por justicia. Así como Abraham, así nuestra fe es contada por justicia. Esto no fue un tipo de arreglo especial que fue solamente para Abraham, porque a veces pensamos que solo Abraham. No, no. Nosotros también podemos entrar en este tipo de relación con Dios. Porque a veces pensamos, no, pero Abraham fue llamado amigo de Dios y lo que fue él, no llegamos ni a los talones. Amados, Dios quiere que nosotros tengamos la misma relación que Abraham tuvo con él. Por esto entendemos que no hay dos maneras para la salvación. Salvos por obras, por medio de guardar totalmente la ley en el Antiguo Testamento, y salvos por gracia por medio de la fe en el Nuevo Testamento. No, hay una sola manera, mediante la fe. Versículo 6 al 8. 6 al 8, vamos rápidamente. Y dice esta versión, David está de acuerdo con esto cuando dice que es afortunado el que Dios aprueba por la fe que tiene y no por lo que hace. Repito porque está muy claro. David está de acuerdo con esto cuando dice que es afortunado el que Dios aprueba por la fe que tiene y no por lo que hace. 7. Afortunados aquellos a los que Dios les perdona las ofensas y les pasa por alto los pecados. 8. Afortunado el que el Señor aprueba porque no le toma en cuenta sus pecados. Pueden decir, gracias Señor, alabado sea tu nombre, puede decirlo, ¿no? Como también David habla. El rey David del Antiguo Testamento sabía lo que era ser un pecador culpable. Me imagino la conciencia de David. Ya sabemos lo que se mandó, ¿no? No hace falta entrar en detalle. Él conocía la seriedad del pecado y lo bueno que es ser verdaderamente perdonado. Él conocía la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Miren, lo que hizo David, terrible, él se sentía sucio, ¿no? Y el Señor aplica gracia allí, ¿no? Y lo limpia lo lava, limpia su corazón. Si David hubiera sido juzgado solamente por sus obras, el Dios justo debería condenarlo. Porque dice, bueno, hiciste bien esto, hiciste muy lindas las canciones que me hiciste, todo perfecto, pero hiciste esto, listo, apedreado, colgado. Sin embargo, David conocía por experiencia que son bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Miren, estoy muy contento. El domingo, bueno, cerramos la serie que estamos viendo en Banfield, tipo de pastores, ovejas y otros animalitos. Y estamos cerrando con, bueno, las ovejas del Señor y el buen pastor. Y vamos a hablar sobre el Salmo 23. Y es maravilloso lo que David expresa, ¿no? Ese salmo es tremendo, porque él se siente protegido por el Señor, se siente amado por el Señor, se siente defendido por el Señor, ¿no? Se siente justificado por el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que sentir, amados, y no solamente sentir, sino vivirlo, ¿no? Y experimentarlo. Ningún pecador, ni por mucho que lo intente, puede llevarse sus propios pecados y volver limpio de culpa. Nadie puede, ni un pecadillo puede sacarse de encima. Ninguna cantidad de dinero, ni ciencia, ni habilidad inventiva, ni ejército de miles de millones, ni ningún otro poder de la tierra puede quitarle el más pequeño pecado y culpa al pecador. Por eso de que vamos a rezar por el muerto de tu tío que se fue al infierno para que Dios tenga... Eso es mentira, eso es falso. No podemos limpiarnos nosotros, vamos a orar o poner limosna u ofrenda para que otros se salven. Una vez que ha sido cometido cada pecado y su culpa, se aferran al pecador tan cerca como su propia sombra. Por eso dice David, levanto mis ojos para orar a ti y veo mi pecado.
Entonces, cuando uno pecó, escuchá, cuando vos pecaste, no importa qué tipo de pecado, cuando vos pecaste, si no te arrepentís, ese pecado te sigue como una sombra y se van acumulando los otros pecados y una gran sombra que te sigue. La sombra, viste, que no te la puedes sacar de encima. Bueno, así es hasta la eternidad. Cuando te presentes ante el Señor con toda esa persona que se presenta ante el Señor con toda esa carga de pecado, lo condenará. Y solamente con un acto de fe, ¿no? Puede ser libre de esa mochila, ¿no? Como el progreso del peregrino, ¿no? Que iba con su mochila, ¿no? Y de repente se queda libre de eso, de su conciencia. El pecado enferma el físico, el pecado destruye familia, destruye amistades, destruye iglesia, ¿no? Por eso el Señor odia el pecado. Y por eso el Señor se molesta tanto cuando nosotros abrazamos el pecado, que fue eso, en cierta manera, lo que lo llevó a la cruz. A quien Dios atribuye, dice David, justicia sin obras. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecados. David está de acuerdo con Abraham en cuanto a la idea de una justicia imputada, una bondad que es dada, no es ganada para nada. Bienaventurado el varón, obviamente, varón, mujer, ¿no? En el salmo citado, que es el Salmo 32, 1 al 2, David habla de la bienaventuranza. O sea, dichoso, afortunado, es más que recibir una herencia millonaria. Porque hay gente que se pone contenta por dinero o porque compró un auto, ¿no? Amados, esto es más grande que eso, tenemos que entender eso. No de aquel que es justificado a través de las obras, pero de aquel que es limpiado a través de la imputación. Tremendo. Él en la cruz tomó nuestro pecado y la justicia de él fue imputada a nosotros. Y esto está centrado en lo que Dios coloca sobre nosotros. ¿Qué coloca sobre nosotros? ¿Qué ve Dios sobre nosotros? La justicia de Jesús. No que yo soy un tremendo pastor o que soy un tremendo maestro, misionero, que no sé, me meto en los lugares más peligrosos para predicar. Amados, eso es producto de tener a Cristo en el corazón. Es un ministerio. Pero eso no me hace más ni menos. Es la gracia del Señor. Es la justicia de Jesús, lo que hizo Él. No lo que nosotros hagamos, hicimos, hacemos o vayamos a hacer. Vamos terminando esta parte. Va a tener segunda parte esta enseñanza, seguramente. Vamos a terminar 9 al 12 y cerramos aquí. Así nos vamos a la camita pensando en esta hermosa palabra, ¿no? Dice, pero ¿es esta bendición solo los que tienen la circuncisión? ¿Acaso no es también para los que no la tienen? Recordemos que Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios aprobó a Abraham antes o después de tener la circuncisión? No, lo aprobó antes de tener la circuncisión, antes de ser judío, si querés. 11. Abraham recibió la circuncisión después, como un sello de la aprobación que recibió antes de circuncidarse. Por eso, Abraham es el padre de todos los que tienen fe, aunque no estén circuncidados, para que ellos también sean aprobados como lo fue Abraham. Este texto, amados, se lo tiramos por la cabeza a esos cristianos que se vuelcan al mesianismo, ¿no? Porque están esa otra secta que hay por ahí, ¿no? Judaísmo mesiánico, hasta se circuncidan para querer, no sé, qué hacer. O se ponen la equipa o se disfrazan de judío, amado, eso es una payasada. Porque estamos volviendo de vuelta a las obras, estamos desmereciendo la obra de Cristo en la cruz. Último texto y terminamos. Abraham también es el padre de los que están circuncidados, claro que sí, de los judíos, pero solo de aquellos que además de su circuncisión siguen el ejemplo de la fe que Abraham demostró antes de ser circuncidado. O sea, si hay un hermano judío, gloria a Dios, que el Señor siga salvando a los judíos, pero si no reciben a Cristo, tristemente están perdidos. Bueno, mis amados, vamos a continuar este mismo tema el próximo martes, si Dios lo permite, nos da vida. Así que el Señor les bendiga. Muy buenas noches, el Señor les bendiga, ¿cómo están?
Bueno, vamos a la palabra, vamos directamente a la palabra. Romanos capítulo 4, continuamos la segunda parte de la última clase, Romanos 4, 1 al 12. Vamos a repasar y avanzamos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bueno, obviamente, cuando lo leíamos a este texto en otro momento, ¿no? En otro momento, para algunos era chino básico, pero ya al haber estudiado la última clase ya entendemos un poquito más, ¿no? Ya sabemos de qué está hablando. Qué interesante es poder estudiar un poquito la palabra. Pablo, el apóstol, dice que Abraham, nuestro antepasado, descubrió dos formas de ganar valía o valor. Una, Pablo sugiere, es por las obras. Abraham era un hombre de buenas obras. En Génesis, Abraham vemos que era un idólatra y veneraba a la diosa de la luna, pero no estaba deliberadamente buscando evadir a Dios. Interesante esto para nuestros conocidos y amigos idólatras, ¿no? Que ellos creen estar... dicen, Dios es el mismo y hay muchos caminos. Escucharon que esa frase se replica por ahí, ¿no? Pero son gente que, como dice el pastor Chuy, están sinceramente equivocadas, ¿no? Y a los cuales nosotros, como el apóstol Pablo, debemos ir a llevarle la verdad. Él veneraba en ignorancia. Así que ustedes, cuando vean a alguien presignándose o arrodillado ante San Guchito, ustedes no se escandalicen. ¡Ay, idólatra! Y le tiran una piedra, ¿no? No, al contrario, oren por ellos y preséntenle la verdad. Fue en medio de esa condición que Dios se le apareció y le habló. Abraham creyó a Dios, respondió a esa llamada y se emprendió una marcha sin mapa. Ur de los Caldeos, salte de ahí y vete a donde yo te diga. Él confió que Dios le guiaría a una tierra que nunca había visto antes, que cuidaría de su familia y que cumpliría sus promesas. Así que Abraham aparece en la Escritura como un hombre de grandes obras. O sea, no solamente creyó, sino cuando Dios le mandó, puso, como se dice, ¿no? Activó su fe. Hoy se usa mucho eso, pero no es mala palabra decir eso. Activa la fe, o sea, cree, pero actúa en consecuencia. Pablo admite que si Abraham era justo a causa de sus obras, tenía algo de qué jactarse. Es decir, bueno, también yo hice, ¿no? Las obras siempre te dan algo de qué jactarte. ¿Cuántos se jactan aquí de lo que hacen?
Podés ver la crónica, podés enseñarles a la gente lo que hiciste y por qué debería ser apreciado. Oigan, aprécienme porque yo me quemo las pestañas estudiando para que ustedes también aprendan. O sea, alaben al pastor Jorge. No, lejos sea de eso, ¿no? Que Dios me reprenda si pensar así. Pero muchos tienen un pensamiento así, ¿no? Hice tal cosa, bueno, a ver, reconózcanme. Quizás no te jactes abiertamente, pero todos tenemos alguna forma sutil y a veces un poco utilizamos el ingenio, ¿no? Aquí decimos el ingenio argentino, ¿no? La picardía argentina, trucos para tratar de hacernos ver, ¿no? Y sobre todo aquí en Argentina el porteño es muy de yo, ¿no? Quiero que me vean lo que hice y quién soy. Podés dar pistas de algo que hiciste, esperando que la gente te pregunte por eso. Ay, ¿quién hizo eso? ¿Quién fue? Y bueno, humildemente fui yo. De alguna forma, manejás las cosas para que la gente sepa que sos una persona que hace algo, una persona a la cual hay que tenerle importancia, ¿no? Hay que darle importancia. Y es así como el mundo se mueve. Y también en los días de Abraham también era igual. Puede que eso funcione frente a los hombres y los hombres se deslumbren, ¿no? ¡Oh, qué maravilloso! ¿No? Como hoy decía uno de los pastores en el Congreso del Desafío en Estados Unidos, que, ay, el pastor Chuy era que decía, ay, qué predicación, pastor, qué predicación. Y después la esposa le decía, no me gustó esto y el otro. Como diciendo que la esposa es la que le dice la verdad, ¿no? Y la gente a veces es un poco aduladora, ¿no? O tiene buen corazón, bueno, vamos a creer. Dios nunca está impresionado por este tipo de actuación. A Dios no lo vamos a impresionar. Miren, yo en la otra vida, cuando era joven, no fue hace mucho, fui baterista, tocaba la batería. Y bueno, había desarrollado una rapidez, unas técnicas y un día, no sé, bueno, así enamoré a mi esposa, nada, broma. Pero como que el baterista en el grupo, en la banda, siempre quiere hacerse ver, ¿no? Y un día, yo entiendo que fue Dios, el Espíritu Santo me habló, ¿y a quién vas a impresionar? Si Él es el baterista del universo, ¿no? Si es el que Él es el que creó los sonidos, entonces, ¿qué voy a impresionar yo a quién? Y a veces porque tenemos talento o tenemos una buena voz o sabemos tocar un instrumento, pensamos, amados, a veces yo veo en el subterráneo o en el tren, en las estaciones, músicos que por una moneda tocan mejor que muchos de nosotros, ¿no? Entonces no va por ese lado, porque el Señor ve el corazón. No está mirando la actuación externa. Eso es en consecuencia de mi corazón de adorador. Obviamente que el Señor ha dado dones, talentos hermosísimos, los cuales uno se deleita en ellos. Pero Dios conoce el egoísmo, conoce la codicia, conoce la avaricia y el egocentrismo, la crueldad, con la cual muchas veces nosotros pisamos, eliminamos, rebajamos a la gente. Ni se hable a veces entre predicadores, que hay como una especie de competencia, a ver quién es el que tiene más seguidores o a quién enseña mejor, ¿no? Y realmente, amados, ese no es el espíritu de Jesús. Bueno, obviamente que Abraham no iba a impresionar al Señor. ¿Por qué? Porque él ve todas las maniobras, y las manipulaciones, todos los ingenios que utilizamos para recibir el aplauso de los hombres. Y el Señor dijo, no busco gloria de los hombres. Por lo tanto, esa bella actuación es completamente inválida. Ese acting no sirve para el Señor. No tiene valor. Aunque a los hombres les deslumbre, a Dios no le mueve nada. Es por eso que el sentido de justicia que resulta de nuestra actuación frente a los hombres nunca dura. Es una inyección temporal en el brazo de aquel necesitado de gloria, necesitado de aplauso, tal cual adicto necesita ser reconocidos. Pero siempre será una decepción. ¿Y saben qué? Lo que a Dios realmente
mueve su corazón, es la fe. Y es la fe de Abraham. Y es nuestra fe. Y miren, estoy leyendo un libro muy recomendable de Tozer, que es un autor que me gusta muchísimo. Y él decía, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros a impresionar a Dios cuando nosotros pretendemos adorar a un Dios que ni siquiera se parece al Dios que debemos adorar? Es tan grande, es tan maravilloso, es tan profundamente perfecto y santo que el Dios que nosotros imaginamos cuando estamos adorando, ¿no? Imaginamos a uno con chivita, barbita ahí, y le estamos hablando, no es ese, amados. Por eso, cuando nos metemos en la palabra, ahí comenzamos a conocer al verdadero Dios y nos comenzamos a conocer a nosotros mismos. Ahí viene una transformación. Ahí, esa palabra, amados, nos salva, nos disipa todos los humos que tenemos y todas las cuestiones, ¿no? ¿Cómo descubrió esto Abraham? Que fue su justicia. Bueno, Pablo se refiere allí al capítulo 15 de Génesis, no lo vamos a leer, donde Dios aparece a Abraham, le sacó una noche y le mostró las estrellas en los cielos, recuerdan, ¿no? Y él miró hacia arriba, le dijo a Abraham, mira hacia arriba. Y él miró y en la quietud de la noche, con las estrellas centelleantes en toda su esplendor. Y Dios le dijo, si podés contar esas estrellas, vas a poder contar tu descendencia, parafraseando, ¿no? Entonces cuando Dios le dice y lo acerca al mar y le hace ver la arena del mar, y lo dijo lo mismo, así será tu descendencia. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Dice que Abraham creyó a Dios. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿creemos o no creemos a lo que Dios dice? ¿Creemos o no creemos, amado? Curiosamente, cuando Santiago cita el Génesis 15, dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y añade, y fue llamado amigo de Dios, Santiago 2:23. Esto es aceptación, de verdad, ¿no? Esto es realmente una aceptación. Abraham se convirtió en amigo de Dios no solo porque hizo cosas buenas o se portó bien, sino porque le creyó a Dios. No que creyó en Dios, porque ese es el paso del ateísmo o el gnosticismo, etcétera, decir, bueno, hay Dios, hay un Dios. No, él conoció a Dios y ahora le creyó a Dios. Así que podamos decir, ¿no?, en una oración simbólica, Padre, perdónanos, ¿no?, por haberse persistir en nuestro corazón engañoso, intentar ganarnos valor frente a Él, ¿no? Es decir, Señor, mira que hice esto. ¿Cómo puede ser, Señor, si yo hago esto? Si yo diezmo, Señor, fielmente. ¿Cómo puede ser, Señor, si yo te canto? Etcétera, ¿no? Que el Señor nos ayude, amados, a vivir y a entender lo que es la fe. Realmente lo que es la fe. Hay un señor, investigué un poquito porque no lo tenía presente, John Milton Gregory, que escribió uno de los mejores libros en cuanto a la enseñanza, o sea, los que son maestros tendrían que leer este libro, que habla sobre las siete leyes de la enseñanza. Pueden ahí googlearlo y yo saqué una plaquita, me desasné un poquito y son puntos que debe tener en cuenta un maestro a la hora de enseñar. Y la cuarta ley de la enseñanza de John Milton Gregory declara que el nuevo conocimiento, ¿sí?, se edifica sobre el conocimiento anterior. Esa es una edificación. Vos no podés hacer un escalón en el medio cuando no empezaste abajo, ¿no?, de la escalera. Entonces nosotros vamos comprendiendo, bueno, en este sentido de Romanos capítulo 1, cuando comenzamos la primera clase, ¿no? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Se acuerda que hicimos todo ese estudio? Y ahora vamos avanzando cual escalón, ¿no? Subiendo y entendiendo y comprendiendo. Entonces, las buenas ilustraciones usan lo conocido para explicar nuevos conceptos. A mí me gusta mucho usar ilustraciones y ejemplos
imitando al maestro, ¿no? Que es el Señor, ¿no? Él decía, vean las aves del cielo, ¿no? Que no trabajan, etcétera. Y ahí vos veías el pajarito ahí comiendo y decías, sí, es verdad, Señor, qué profundo. Qué importante, ustedes que están estudiando la palabra, que a futuro, cercano o lejano, van a enseñar, saber, amados, explicar que nuestra predicación sea entendible, ¿no? Tanto al ingeniero como al que repitió el kinder, ¿no? El jardín de infantes, o sea, que apenas puede escribir su nombre. El mensaje tiene que ser claro, entendible. A veces hay predicadores que utilizan palabras estrambólicas, dijo el paraguayo, ¿no? Y no se entiende nada de lo que está diciendo, ¿no? Da muchas palabras pero no dice nada. Es necesario ir al grano. Las buenas ilustraciones son importantísimas para explicar un concepto. El gran predicador, llamado el príncipe de los pastores, Carlos Spurgeon, escribió un sermón como una casa en la cual las ventanas de la ilustración permiten que la luz penetre en la oscuridad. Interesante, ¿no? Imagínate levantar 4 paredes sin ventanas, ¿no? Entonces la ventana hace entrar la luz y es la explicación. ¿Viste? Como esto que estamos leyendo, cuando es circunciso, incircunciso, pero era o no era, y qué es circunciso. Bueno, ya estudiamos clases pasadas, fuimos avanzando y vamos entendiendo un poco más. Pablo entendió la necesidad de las ilustraciones, por eso utiliza mucho la figura, los ejemplos. Por siglos la verdad de la gracia de Dios había estado oscurecida para el atiborramiento de conocimiento de la filosofía griega, que a ellos les gustaba la palabrería, ¿no? Les gustaba las disertaciones y a ver cosas nuevas, ¿no? Y las tradiciones judías también, las cuales enseñaban esencialmente Dios ayuda al que se ayuda, decían los judíos, ¿no? Esa es una expresión judía que algún cristianoide también dice, ahí dice la Biblia, dice, ayúdate que te ayudaré, y no dice eso. Todo buen judío se pasaba la vida tratando de alcanzar la justicia de Dios, obedeciendo con todo cuidado cada ley, meticulosamente, observando sus ritos, miren, al borde de la exageración. Muchos enseñaban que el cristianismo no era sino una continuación de ese esfuerzo. Por eso venían los judaizantes, ¿no?, a las iglesias que Pablo estaba fundando y pervirtiéndola. Capaz que tenía buena intención, andás a ver, qué sé yo, pero realmente era tóxico y era meter veneno y muerte con estas doctrinas de volver nuevamente a los ritos más Cristo, ¿no? Como que el sacrificio de Cristo no alcanzara. Así que la declaración de Pablo de que todos somos justificados por la fe, 3:28, ¿no? Para ellos sonaba como una doctrina radicalmente nueva, ¿no? Pero no hay que hacer nada. ¿Te acordás el rico? ¿Qué debo hacer? O sea, la palabra hacer es clave, ¿no? O dando a entender cuánto debo pagar, si querés, para seguirte, para ser salvo. Entonces, para demostrar que la doctrina de la justificación por gracia y por fe no era nada nuevo, Pablo echa mano de 2 íconos familiares para esta gente, las ventanas de esa pared, de esa pieza oscura. Primero, la fe y la práctica judía. La fe y la práctica judía. Abraham es la fe, símbolo de fe, y el rito. O sea que hacía una comparativa. Vamos a 4:1 al 2. Los judíos volvían la mirada a sus profetas. Ellos miraban a sus profetas, a su larga hilera de reyes, e incluso a Moshe, el gran libertador, el gran caudillo, ¿no? Moisés. Ellos miraban hacia atrás y miraban a sus profetas, sus hileras de reyes, ¿no? Se jactaban de los reyes que tuvieron, e incluso Moisés. Y se remontaban inclusive hasta el mismo padre Abraham, el progenitor físico de la raza hebrea por medio de Isaac y su nieto Jacob. Si un examen sincero de su vida revelaba a un hombre justificado
por obediencia a las leyes y a los ritos dados por Dios, todos los que deseaban la justicia de Dios debían tomar nota de Abraham y seguir su ejemplo, ¿no? De tomar nota de esa obediencia a las leyes. Después de todo, Abraham era el padre físico y espiritual de la nación que Dios escogió. Pablo entonces plantea una condición hipotética que sabe que es falsa, pero asume que es cierta para examinarla. Si Abraham hubiese sido o hubiera sido justificado por las obras, es decir, si se pudiera considerar justo a Abraham por lo que hizo, entonces Abraham tendría el derecho de jactarse de sus logros, y aún así Pablo retrocede ante la idea. Casi ni puede tolerar la sugerencia de que alguien pueda pensar que se puede ganar la justificación por medio de las obras. El judío común tenía ese pensamiento, ¿no? Pero Abraham fue un ejemplo de obras. En lugar de, versículo 3, lo leo aquí, porque ¿qué dice las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, en lugar de atascarse en la estrafalaria noción de que alguien, incluso el venerado padre de los hebreos, Abraham, pudiera ganarse la justificación, entonces el maestro, ¿no? El maestro Pablo cita Génesis 15:6 como el cimiento de su argumento, porque dice Abraham antes de que su nombre fuera cambiado, porque vieron que dice, tiene una H, ¿no? Abraham. Bueno, esa H significa el nombre de Dios dentro de su nombre. Abraham creyó y el Señor lo reconoció. ¿Cómo? Justo. Temprano en la vida adulta del patriarca, el Señor lo elige, lo escoge para que desempeñara un papel crucial en el gran plan para redimir al mundo. Amados, pensemos que cuando el Señor escoge a Abraham, estaba pensando en la iglesia, porque nuestra salvación, ¿de dónde viene? De los judíos. Y el que murió en una cruz era un judío. Fue un hombre joven judío, Jesús, joven. Por eso es el cordero, porque un cordero es un animal joven, el cordero de Dios. Dice Génesis, si quieres acompañarme, está al principio de la Biblia. Bueno, a los estudiantes no le voy a hacer ese chiste, ¿no? Génesis 12:1, ya saben, hacen así y lo abren. Génesis 12:1 al 3. Y dice así: el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahí está profetizando, amados, que la salvación sería para toda la humanidad. Fíjate que los padres del hombre le habían puesto por nombre Abraham, que quiere decir padre exaltado. Ese es el significado básico. Pero en un giro irónico, se casó con una mujer que no podía concebir el padre. Era un padre sin hijos. Imagínense los amigos de Abraham. Imagínense una charla, ¿no? Un Abraham de 40, 50 años, la mujer también, 40, 50, no sé hasta qué edad se podrá concebir. Creo que hasta los 46, 47 por ahí, con algún tratamiento se puede concebir. Y ya pasados los 50, es decir, bueno, se fue el tren, ya pasó. Imagínense los amigos de Abraham, ¿no? Las conversaciones, y todos hablando de sus hijos, hablando de sus... ¿Sabes cómo juega la pelota mi hijo? Y el otro, no, ¿sabes cómo sabe usar el arco y la flecha? Y cuando lo mira, ahí viene Abraham, no, cambiemos de tema porque viene Abraham. Imagínate qué situación triste, ¿eh? Y para una mujer, y más que era estéril como Sarai, era una afrenta realmente, y en algún momento se sintió maldita por Dios. Las mujeres se sentían así en aquel tiempo. Acuérdense inclusive Agar, que se burlaba de ella y toda esta cuestión.
Con todo, Abraham obedeció las instrucciones de Dios de dejar a sus parientes y establecerse en la tierra que Dios prometió darle a él y a su descendencia. Génesis 12, 13 y 15 y 17. Bien, ¿cuántos siervos hay aquí? ¿Pueden levantar su manito o virtual? ¿Cuántos siervos hay aquí? Siervos, perfecto. Algunos son Bambi, ¿no? Todavía no son siervos, están ahí. Recién están saliendo los cuernitos de los siervos. Bien. ¿Qué pasaría si el Señor te dice, quiero que te vayas a tal país o a tal provincia y me sirvas? ¿No? ¿Qué harías, no? Te reprendo, diablo, ¿no? No es el diablo que te está hablando. ¿Qué harías, no? A Abraham el Señor le dijo, vete de aquí y anda y salí de acá y yo te voy a decir, ni siquiera le dijo dónde iba, no le dio un GPS ni un mapa. Ese es un principio, una enseñanza para aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Si yo hubiese guionado esta historia, si yo, Jorge, hubiese guionado la historia de Abraham, con todo lo que hizo, lo hubiera recompensado de inmediato por su obediencia. Le hubiera permitido que se estableciera en un valle hermoso y fértil en la tierra prometida y le hubiera dado una docena de Abrahamcitos, ¿no? Para que realmente se cumpla ese nombre, ¿no? Padre exaltado. Por ahí hubiera tomado su obediencia como la oportunidad para mostrar a todos que soy un Dios, minúscula, ¿no? Soy un Dios que vale la pena obedecer, porque premio al que me obedece, ¿no? Rápidamente lo premio. Felizmente, el único Dios con mayúscula, verdadero, es más sabio que yo. Bueno, para ser más sabio que yo no hace falta mucho, ¿eh? ¿Y qué hizo? Vean esto, mis amados, ¿eh? Lo que hizo Dios con Abraham lo hizo esperar. Y Dios también esperó. Esa palabra esperar, no sé, escríbanlo en algún lado. Si no tienen dónde escribir, en la frente, pónganse así cuando lo ven en el espejo, esperar. Que es algo que a nosotros no nos gusta esa palabra. Es más, algunos ni pera comen para no tener relación con la espera. Esperar. Algunos son, bueno, hablábamos el domingo, ¿no? De las ovejitas andariegas y que corretean, ¿no? Al enfrentar a Abraham y Sarai, su esposa, varios peligros que pasaron, con frecuencia ellos dudaron, con frecuencia titubearon y dijeron, ¿será por aquí? No, Dios se equivocó. ¿Quién dijo? ¿Quién no dijo eso, no? Yo lo he dicho en algún momento. No, Dios se equivocó conmigo. ¿Cómo? Yo no sirvo para esto, no. Yo tengo que hablar con la gente. Amado, yo antes detestaba, o sea, soy antisocial, me decía mi madre, me decía, ahí está el antisocial. No me gustaba hablar con la gente y cuando había cumpleaños yo me encerraba. Imagínense, no estaba rodeado de gente y todo eso. Entonces, es Dios. Y ellos dudaron, dijeron, no, Dios se equivocó. Pero Dios le dio la gracia, con valentía derrotaron enemigos, pero a veces no supieron cómo enfrentar situaciones y mintieron cuando el enemigo parecía demasiado fuerte. ¿Se acuerdan que él tuvo que decir que era su hermana, en que en realidad era su media hermana? Hay toda una historia para otra ocasión, Génesis capítulo 12. Rechazaron la adoración a ídolos, ¿sí? Pero sobrevivieron a la hambruna buscando refugio en la prosperidad de Egipto. Tuvieron hambre y se fueron a pedir al mundo. Como muchos cristianos, ¿no? En vez de confiar al Señor, van a la financiera, ¿no? Van a Carta Sura y acá uno que te saca hasta la gana de comer. Pedís un crédito de, no sé, de $1,000 y te sale 3.000. No se metan en eso porque eso no es sabio. Creyeron en la promesa de Dios, pero no vieron manera de apropiarse de ella, excepto mediante las costumbres humanas. Génesis capítulo 15, versículo 2 al 3. Y mientras tanto, mientras ellos la peleaban solo y metían el pie, se equivocaban, pasaron pasando los años. Le pasaron los años y fueron envejeciendo, como usted sabe. Cuando Abraham estaba a punto de cumplir los 80 años, mucho después de que Sarai había dejado atrás la menopausia, se preguntaba por la promesa de Dios. ¿Y dónde está la promesa de Dios? No, y esto fue simbólico, esto fue algo, no.
No creo que haya dicho Dios mintió o Dios se equivocó, pero en respuesta, ahí sucede eso, que el Señor lo lleva afuera y le dice, mira el cielo, cuenta las estrellas, así de numerosa será tu descendencia. Génesis 15. La respuesta de Abraham fue, ante todo el panorama que vimos anterior, ya estuvo la promesa, salieron, pasaron necesidad, pasaron hambre, tuvieron que mentir, escapando de la muerte, tenía miedo que lo mataran y situaciones. Y a pesar de eso, amados, cuando Dios le habla, Abraham le cree. Y no le dice, no, pero no, pará porque yo ya vi tantas cosas y el que se quema con leche ve una vaca y llora, dijo uno. Entonces, no, yo no sé si voy a creerte ahora. No, rápidamente le creyó. Amados, a veces nos pasan situaciones en la vida y decimos, y Dios nos habla, y dice la palabra del Señor, y nosotros ponemos en duda porque ya estamos lastimados, o porque nos fue mal anteriormente, por nuestra propia desobediencia, porque en ningún momento Dios le dijo a Abraham, vete a Egipto. En ningún momento le dijo a Abraham, miente para zafar del problema con tu esposa. Esas son cosas de uno, metida de pata de uno. Amado, déjame presentarte esta imagen. El Señor en tu camino de aquí a 5 años, no estoy profetizando ni nada por el estilo, pero estoy haciendo un ejemplo, estoy poniendo una ventana a esta pieza. Para vos Dios tiene establecido 3 obstáculos, 3 escollos para saltear, ¿no? Y Él te va a dar la fuerza y te va a dar alas para volar y pasar sobre esos problemas. 3. Y de repente, bueno, vos te pones la ropita para correr de maratón, ¿no? Todo con los colores que te gustan, y cuando mirás hacia adelante, hacia la, ¿cómo se le llama? La cancha esa donde se corre, no me sale la palabra ahora. Ves, en vez de ver 3 vallas o 3 obstáculos, ves 33. A veces decías, no, Dios se equivocó, pero ¿cómo? No, si eran 3. No, y el Señor te dice 3, sí, yo te dije 3, pero 30 son tuyas. Son problemas que nos metemos nosotros. Son situaciones por apurados o por desobedientes, por correr o por quedarnos quietos. El Señor sabe por qué. Entonces, tenemos, amados, que a pesar de lo que nos haya pasado, seguir creyendo al Señor. No en sí mismo. Él no creyó en sí mismo. Abraham no creyó en sí mismo. Abraham, él se veía y decía, yo no, estoy como muerto mi cuerpo. Abraham no creía en la promesa, ni con intento de impresionar a Dios, y por cierto como un acto de justicia. No. A ver si me entienden. Abraham no creyó, sí, voy a tener hijos, y voy a tener muchos hijitos y muchos nietitos. Él no creyó, él no puso sus ojos en eso. Amados, Abraham le creyó lo que le dijo el Señor. Él le creyó al Señor. Abraham estaba enamorado del Señor. Señor, lo que tú digas. ¿Viste cuando están recién casados, enamoraditos? Sí, mi amor, ¿qué quieres, que te baje la luna? ¿Qué quieres, que te vaya a buscar bombones a las 3 de la mañana? Allí voy, ¿no? Es todo lo que ella quiere, lo hace, ¿no? Pero, amados, Abraham creyó. Dios le habló y le creyó. En otras palabras, este anciano confió en Dios, confió en el carácter de Dios, creyó que Dios estaba dispuesto y Él iba a cumplir cada promesa, a pesar de las dificultades y a pesar de sus propios errores. Y el Señor respondió a esa confianza. Me imagino, inclusive, me atrevo a imaginar que el Señor, Abraham le causó una sonrisa al Señor, declarándolo justo, lo reconoció como el justo. Y ese reconoció que aparece en el texto es un término semejante al que en contabilidad se conoce como reconciliación, el proceso de analizar, cuadrar cuentas. El Señor acreditó la cuenta de Abraham, por así decirlo, debido a la fe de este varón, de este anciano varón, y luego estampó en su cuenta el sello pagado, le dio un cheque en blanco. Qué confianza, ¿no? Qué confianza de Dios a este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre confió en Dios. Y Abraham fue declarado justo. No debido a que se lo ganó o que merecía tal designación, sino debido a que aquel a quien se lo debía todo,
él decidió doblar rodillas y doblar su voluntad, aunque no entienda, aunque no comprenda a lo que el Dios Padre le estaba diciendo. Seguimos, 4 al 8. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué palabra? Esta palabra es muy conmovedora. Pablo extiende su analogía de contabilidad para subrayar la naturaleza incondicional de la gracia y para demostrar cómo este principio de gracia se aplica a vos, Cintia, Oscar, Luz, Jenny, Flor, Ana, Miriam, a todos. Solamente ¿qué hay que hacer? Es creer. Entonces, y algunos dicen, yo creo. No, pero creer implica encierra un montón de situaciones. O sea, creer implica actuar. Creer implica arrepentirse, obviamente, porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. Si vos tenés un trabajo en el que provees un servicio a un patrón, recibís un cheque o un depósito basado en un salario convenido, ¿sí? Te depositan en el cajero automático, en la tarjeta o en efectivo, ¿no? A la antigua, en un sobre efectivo. ¿Qué estás recibiendo? Bueno, la paga de un número de horas que trabajaste. No, nadie trabaja gratis, ¿no? O lo que ha producido. No es un obsequio que te están dando. No es un regalo, es un dinero que te ganaste. Por eso, bueno, déjame darte un consejo, porque hay hermanos tan bonitos, matan una mosca cuando quieren, ¿no? Pero hacen un trabajo y no cobran. ¿Cómo no vas a cobrar? Tenés que cobrar tu trabajo. Si hiciste un buen trabajo, tenés que cobrarlo obviamente, justamente, ¿no? Ahí vas a ver también, se prueba el carácter del cristiano, ¿no? Compraste los materiales, la materia prima, la mano de obra, lo que vos estudiaste, eso se paga. Entonces, hay que cobrarlo. Dicho eso, seguimos. O sea que no es un obsequio, es dinero que te lo ganaste. Vos trabajaste por esa paga. Y tenés derecho a esperar lo que se te debe. Tu jefe está endeudado con vos hasta que te lo pague. O sea, cuando arranca el mes y vos empezás a trabajar, si es por quincena o es por mes, él te está debiendo a vos, porque vos estás yendo todos los días como buen cristiano, tempranito, 20 minutos antes, 15 minutos antes, estás ahí haciendo tu trabajo. Aunque es sabio estar agradecido por un trabajo, como le dijimos la vez pasada, el salario que recibe cada uno es por compensación, no por gracia. Por otro lado, Pablo declara que la gracia que Abraham recibió por fe está disponible para nosotros. Y no es una paga, porque no hicimos nada para recibirlo. Tal como Dios la reconoció como justicia en el Padre de los hebreos, la reconocerá en nosotros. Exactamente igual, Dios no hace acepción de persona. Abraham no es mejor que Derlis. ¿Se dan cuenta? Abraham no es mejor que Jorge. Para Dios, en este sentido, somos iguales. Él nos justifica de la misma manera. Obviamente, Abraham fue privilegiado por Dios para ser quien fue y hacer lo que hizo. Sin embargo, Pablo no quiere sugerir que la fe sea solo otra forma de pago. O sea, creer no es pagarle a Dios. La fe no es una virtud que tiene más poder que otras cualidades nobles. O sea, como la honradez o la bondad. Alguien puede ser honrado y puede ser muy honrado y extremadamente honrado. La bondad, uno puede ser bondadoso, muy bondadoso, extremadamente bondadoso, y así, la humildad, el desprendimiento, la generosidad. Pero la fe, la fe es creer en Dios es bueno, incluso obviamente necesario, pero no es una buena obra que lo hace digno de la gracia, como lo que acabo de mencionar.
Pablo continúa llamando malvado al que recibe la gracia de Dios, porque la fe no ha hecho nada para eliminar la depravación que está en nuestra vida debido al pecado. Mediante la fe, Dios atiende el problema del pecado y la depravación. Sin embargo, nuestra transformación no es instantánea. Y eso es interesante para cuando toque estudiar lo que es la salvación. Continuaremos luchando con el pecado. Porque yo sé que suena horrible en boca de un cristiano: he pecado. O cuando pecamos, y si pecas, o mañana vas a pecar. No, suena ya horrible pensarlo, pero va a pasar. Porque vamos a fracasar hasta que muramos. Hoy por ahí estás bien, en este momento estás bien porque hemos orado, estás escuchando la palabra, te has arrepentido o te estás arrepintiendo de algunas cosas. Y bueno, termina la clase y decís: qué bueno que esto, qué bueno que fue este momento, ¿no? de escuchar su palabra, pero al rato te podés enojar injustamente con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa, o hacer algo que está fuera de lugar, o decir un chisme así, ¿no? ¿Viste el pastor cómo estaba peinado? Y ya ahí te cae un castigo por decir eso. No es broma. Cuando uno recibe la gracia de Dios por fe, es considerado justo y se nos trata como tales a pesar de nuestra conducta presente. Imagínate, a ver, la ventana, ¿no? de las analogías y de los ejemplos. Imagínate un preso encerrado en una celda cuya sentencia el juez ha conmutado, ¿no? Judicial y legalmente. La posición de este reo es libre. Sin embargo, en la experiencia, en la condición, sigue siendo confinado. A la larga, su experiencia encajará con su posición judicial. Es decir, un preso que está preso por una cuestión y el juez lo declara inocente o hay una hay un, ¿cómo se dice? Se determina su inocencia, pero todavía no sale en libertad porque hay que investigar algunas cosas más. O sea, en su mente dice: bueno, estoy libre, ya está, pero en su condición sigue estando preso. Pero cuando el juez determina y todo de ok, le van a dar la libertad. O sea, él ya sabe que está libre, pero sigue preso. Pero en algún momento esa posición y esa condición van a encajar perfectamente. Por acto soberano de Dios, el injusto que recibe la gracia de Dios mediante su fe es declarado justo, aunque no seas tan justo como debieras. Por eso algunos hermanos dicen: yo no soy santito, no soy santo. Sí son santos, porque están separados para Dios, pero se entiende lo que quieren decir, que todavía no son lo justo y lo santo que quisieran ser. El rey David, otro personaje significativo en la historia hebrea, celebró esta verdad en su Salmo 32. Él había caído de la cúspide del éxito y había cometido adulterio con la esposa de un leal seguidor, Urías, a quien después lo hizo matar para esconder el pecado. Eso saben que está en 2 Samuel 11. Después que se le confrontó con su culpa, que viene el profeta, David confesó: he pecado contra el Señor, 2 Samuel 12:13. Entonces, ¿qué pasó? Se arrepintió y recibió perdón de Dios, y en respuesta David escribió el Salmo 32, en sus 2 versículos primeros. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión han sido perdonadas y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y casualidad que Pablo, para la carta de Roma, utiliza estos textos. Interesante, ¿no? O sea, está hablando de Abraham, un hombre que no hizo ni la mitad de lo que hizo David, porque era un hombre de fe, un hombre que, mintió, tuvo hambre y fue a pedirla que no tenía que pedirle, pero tremendo.
Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas. Amados, ¿cuántos dan gracias a Dios, al Señor porque nuestras miserias han sido perdonadas, nuestras maldades han sido olvidadas? David hablaba de la gran bendición que hay para el hombre o la mujer que conoce el perdón de Dios. Su pecado ya no está expuesto, está cubierto. Acuérdense que en ese tiempo el pecado se cubría. El Salmo 1, si lo habremos estudiado, dice el camino para ser bendecido. No andes en consejo de malos, no te pares en el camino de los pecadores, sino deleítate en la palabra de Dios pensando profundamente en su ley. El Salmo 32 muestra otra forma de ser bendecido: hacer una confesión completa y arrepentirse de los pecados. Amados, si no hay arrepentimiento, por más fe o por más que yo crea, no sirve. Porque la fe va acompañada del arrepentimiento y el arrepentimiento implica fe. David tuvo una gran oportunidad de conocer esta bienaventuranza en su propia vida. Este gran hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, uno lee eso y dice, wow, ¿no? Y duda a veces, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pero era un hombre conforme al corazón de Dios, porque él hizo lo que hizo, amados, hizo cosas horribles, pero se dio cuenta que no quería que Dios lo desechara. Él no quería perder la amistad con Dios. Tuvo tremendas temporadas significativas de pecado, lo que inclusive podría llamarse reincidencia o decadencia espiritual. Entre estos se destaca en el tiempo de David en Siclá, en Samuel 30, el pecado de David con respecto a Betsabé y Urías, 2 Samuel 11, y después de ambas ocasiones David llegó a la confesión, al arrepentimiento y al perdón. Él se arrepintió, rápidamente Dios lo perdonó. Las consecuencias, ese es otra historia, esa es otra película. Las consecuencias de tus pecados, por eso, amados, hay que evitar pecar. Aunque sea muy bonito, muy placentero, muy rico, hay que evitar pecar porque Dios te va a perdonar si te arrepentís. Pero las consecuencias te van a acompañar hasta el final de tus días. Por lo tanto, David sabía que era un ser pecador culpable, sabía la gravedad del pecado y lo bueno que es lo que se siente realmente sentirse perdonado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y damos gracias a Dios por su perdón. Bueno, avanzamos al final. ¿Tienen sueño? Vamos bien, ¿no? 66, otra vez número de hombre. Bueno, no se vaya ninguno, ¿eh? Vamos terminando. 9 al 12. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, o sea, a posteriori, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y último, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bueno, parece un trabalengua, pero vamos a ver. Habiendo demostrado que Abraham, el padre de la raza escogida de Dios, fue declarado justo por gracia, o sea, por fe y gracia, ¿no? Juegan juntos, ¿no? Fe y gracia, mediante la fe, y no como resultado de su obediencia o de sus obras. Pablo dirige su atención a un segundo icono de la fe y práctica judía, el rito. ¿Y cuál es el rito? La circuncisión. Tema interesante que lo trataremos en algún momento. ¿Por qué la circuncisión? ¿Qué es? Este es el principio de fe destinado solo para los que se han identificado con el pacto de Dios con Abraham. Y el apóstol responde, Pablo, a su propia pregunta retórica con una pregunta para todos los que estamos estudiando en esta noche. Al momento en que Abraham creyó a Dios y recibió su gracia, pregunta, ¿estaba circuncidado o no?
pregunto a los de Seminario Online de Casa de Oración Banfield. ¿Estaba circuncidado Abraham cuando recibió de parte del Señor la gracia? No. No estaba, muchas gracias, no estaba circuncidado, claro que no. La respuesta es que cuando Abraham y su estado de incircuncisión habría sido obvia para los judíos, que conocían mejor que nadie el relato del pacto de Abraham y su asociación con la circuncisión, el Señor confirmó su pacto con Abraham no menos de 3 veces en la vida del patriarca. La primera ocurrió cuando Dios le instruyó al hombre que dejara su tierra natal. Vete de tu tierra, de tu parentela. Y ahí medio como que desobedeció, porque llevó gente que no tenía que llevar. Bueno, Génesis 12. Segundo, el encuentro al que Pablo hace referencia fue el segundo, Génesis 15. Dios no conectó el rito de la circuncisión con este pacto, sino la circuncisión pasaron varios años, Génesis 17. A decir verdad, fue más de una docena de años después, Génesis 16 y Génesis 17. En los siglos después, Abraham, el pueblo del pacto de Dios, fue poniendo cada vez más énfasis al símbolo que a la fe. Al símbolo que la fe, como aquellos que adoran la sabiduría, adoran, mirá lo que voy a decir, adoran el conocimiento, pero no al Dios del conocimiento. Ellos terminaron adorando, en este sentido, en este caso, la circuncisión y la práctica, y todo el ritual que representaba y venía, el cirujano, ¿no? Que no recuerdo en este momento el nombre del cirujano que practica la Brit Milá, que es la circuncisión. Por desdicha, esto es muy común en la religión. Incluso hoy, abrazarse a un ritual. Tiemblo al pensar en los incontables millares que se someten al bautismo y observan la cena del Señor sin un conocimiento personal del Señor Jesucristo. En nuestra fila hemos tenido varios que se han bautizado, amado, y me doy cuenta que no están convertidos. O sea, vienen a mí con lágrimas en los ojos y me quiero bautizar. Claro, los bautizamos en enero o febrero, que hace 40 grados en Buenos Aires. Yo no sé si se quieren bañar o bautizarse, ¿no? Pero en realidad veo que se han bautizado y no se bautizan y no vienen más a la iglesia. Es interesante, ¿no? ¿Y por qué? Porque sienten como ese ceremonial como algo santo, como que salen del agua y parece que recibieron algo especial, ¿no? Y solamente es un rito. De hecho, el bautismo no salva, como enseñan algunos movimientos religiosos. Estos ritos no tienen ningún sentido aparte de una relación personal entre Dios y el individuo. Si no hay una relación personal entre Dios y la persona, no tiene sentido todo lo que hagamos. Recuerdan que algunos echaban fuera demonios, algunos predicaban en las plazas, otros sanaban enfermos, si querés, y el Señor le dijo, ¿saben qué? Como no hemos tenido una relación, yo no los conozco a ustedes. Amado, a ver, ¿qué pasaría, Lucecita, no, si de repente yo pudiese viajar a México, no sé, y bajo a Ciudad de México y salgo y te encuentro? Me vas a conocer, yo te voy a conocer, aunque no nos conocemos personalmente, porque hay una relación de amistad. Hemos hablado, nos has contado cosas tuyas, y con cualquiera de los que están aquí. A todos los conozco, a Joel, de allí de Santiago del Estero, por ahí estaba Carlos también de Salta. Los conozco a todos. Y a los que no los conozco, por ahí me ven y me van a conocer. Porque hay una relación. No tiene sentido, amados, todo el protocolo, toda la liturgia de un culto. Algunos son muy meticulosos, ¿no? Van 2 himnos de gloria y 3 de rayos de esperanza. Y las hermanas tienen que ponerse un trapo en la cabeza y el hermano una corbata roja, si no, no es santo. Y amados, y a veces son los peores corazones de piedra que no aman a su hermano. ¿Por qué? Porque no tienen una relación con el Señor. Y Pablo necesitaba aclarar el propósito original de la circuncisión para demostrar que la
participación en el pacto de Dios con Abraham siempre tiene que ver con la cuestión del corazón. El rito de la circuncisión no hacía nada para salvar al hombre del pecado y tampoco menos acreditarle justicia. Y Pablo lo llama a eso, al rito, un sello. Por eso yo explico siempre que cuando se bautizan es como el anillo de bodas, o sea, cuando se casan y le da el anillo, ese es el bautismo. Pero cuando pone el anillo en el anular de ella, ahí se enamora ella, ahí sucede algo mágico y se enamoran los dos. No, se enamoraron, se conocieron y se prometieron fidelidad mucho antes. Ahora lo están haciendo público. El bautismo es lo mismo. Los sellos también sirven como acreditación, por ejemplo, de peso y medida. Acá tenemos sellos, normas IRAM. Y ese sello de normas IRAM te cualifica y identifica que ese producto ha sido probado y aprobado. Y entonces es garantía. Eso es un sello. Todas las autoridades tienen sello. El rey tenía un sello. En la vida privada todo tiene un sello para decir, bueno, soy yo, firmo y sello. Tal vez el ejemplo, y termino, el ejemplo más común de los días presentes de esto sería el sello de un notario o un escribano que distingue las copias oficiales de un documento que no es oficial. O sea, de algo verdadero o algo trucho, decimos acá, ¿no? Otro buen ejemplo sería un diploma. Un sello oficial lo separa ese diploma de algo falso. Aunque bueno, acá ha habido universidades que falsifican los títulos y hay abogados que no son abogados o médicos que no son médicos, terrible, ¿no? Pagan y sacan un... En México no pasa, eso no lo necesita. O sea, compran el título, terrible, ¿no? Y después cuando verifican allí y se dan cuenta que es falso. Cuando falsifican un pasaporte, los especialistas que están acostumbrados a ver un pasaporte rápidamente lo identifican. Amados, si bien este pacto con Abraham fue unilateral e incondicional, Dios juró hacer lo que prometió, independientemente de la respuesta de las personas. El Señor quiso que la participación hebrea en el acuerdo incluyera más que una mera señal externa, un carácter claramente visible, santo, que debía acompañar a eso de la circuncisión. De manera similar, el bautismo sigue a la decisión de una persona de confiar en Cristo. Es una declaración pública de haber abandonado el pecado para buscar la semejanza a Cristo. La persona no puede salvarse por el rito del bautismo, aunque hay algunos que aseguran, no, pero ahí dice, como dice Chuy, ¿no? Ahí dice, no significa eso. El bautismo no salva, pero sí el bautismo es un acto de obediencia y si no hay nada que te impida bautizarte, tenés que bautizarte. El bautismo es como el sello del notario del Señor sobre la participación del nuevo creyente en este nuevo pacto. La conducta del cristiano hará bien evidente si realmente ese sello es verdadero. Que el Señor nos ayude. Si el Señor no dice otra cosa, entonces dentro de 2 martes nos volvemos a encontrar. Que el Señor les bendiga. He venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia para que te adore. Sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea tu hogar. He venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia para que te adore. Sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea